Hola, bienvenidos a mi podcast Alicia 西班牙语文化 Alicia Mundo Hispano。今天的西班牙语阅读沙龙，我们会讲欧洲面临到的毒品危机，所以呢，我们会看一则报道。如果你想要看到这集的影片版，包含我讲出来的西班牙语字延伸出来的讲解，欢迎你加入我的 YouTube 会员频道西班牙语阅读沙龙。加入后，你就可以看到这篇同样内容的影片版咯。视觉上看到字跟解说笔记，可以帮助你记忆跟复习。那么就让我们开始说故事咯。Ante este panorama sombrío， sombrío 就是 en oscuro dark 阴暗的这个 panorama， 阴暗的情势。Ante 面对着这个阴暗的情势，Los gobiernos europeos han comenzado a adoptar medidas más estrictas para combatir el crimen organizado. Los gobiernos europeos, 欧洲的政府 han comenzado a adoptar 已经开始 adoptar medidas más estrictas 就是有 strict measurement 比较严峻的方式，比较严厉的方式 para in order to combatir el crimen organizado. Combatir对抗 el crimen organizado, organized crime 对抗这个组织犯罪。Ante este panorama sombrío, ante este panorama sombrío, los gobiernos europeos, 欧洲政府 han comenzado, they have started, han comenzado 这是个现在完成式 han comenzado a, comenzar a, adoptar 是 adopt, take on, medidas, adoptar medidas más estrictas para combatir el crimen organizado. En Suecia, por ejemplo, la situación ha escalado tanto que el ejército ha intervenido para apoyar a la policía en la lucha contra las bandas callejeras. En Suecia, 在瑞典 Suecia, 瑞典 por ejemplo, for example, en Suecia, por ejemplo, la situación ha escalado tanto. Escalar, 我们通常看到 escalar 就是攀岩 escalar 但是 escalar 也有 rise, subir, prosperar 或是 progresar. Escalado tanto, ha prosperado tanto. La situación ha escalado tanto, ha progresado tanto, ha prosperado tanto, que el ejército ha intervenido para apoyar a la policía. El ejército 军队 ha intervenido 原形动词是 intervenir. They have intervened to support the police, para apoyar a la policía. Ha intervenido para apoyar a la policía. ¿En qué lugar ha intervenido el ejército para apoyar a la policía? En la lucha contra las bandas callejeras. En la lucha, fight, against. En la lucha, fight, contra, against. Las bandas callejeras. Las bandas 就是这些团伙callejeras 是一个形容词，就是街道上的团伙。你可能会看到 callejero, callejera， 然后另外一个词呢是个名词 callejuela， 这个是巷弄，它是个名词 callejuela。Ante este panorama sombrío, los gobiernos europeos han comenzado a adoptar medidas más estrictas para combatir el crimen organizado. En Suecia, por ejemplo, la situación ha escalado tanto que el ejército ha intervenido para apoyar a la policía en la lucha contra las bandas callejeras. 接下来这句有点长 En Bélgica, 在比利时 La presencia de fuerzas de seguridad armadas, la presencia, the presence of fuerzas de seguridad armadas, las fuerzas 通常是力量的意思 Tengo mucha fuerza. Fuerzas de seguridad armadas 则是那种安全的部队 Seguridad armada, seguridad 安全 Armada 就是武装的安全部队。这个时候的 fuerza 变成了 fuerzas de seguridad armada 就是安全的武装部队。这边 fuerzas 复数 armadas 也是复数，所以 armadas 其实是形容 fuerzas 就这个武装的部队。什么样的武装部队 de seguridad 安全的武装部队 que custodian custodiar 就是有监视 proteger vigilar 的意思 que custodian los camiones de aduanas
los camiones de aduana que transportan cocaína incautada. Cocaína incautada, incautar la cocaína 就是没收，没收这个古柯碱 ，incautar cocaína。那这边 cocaína incautada 就是 PP 当做形容词用，被没收的 cocaína。那接下来我们看到一个 gay 等于 that 的意思，也就是说 los camiones de aduana que transportan cocaína incautada。这一句话里面 gay 后面的东西就会有形容 los camiones de aduanas 的意思。什么样的 camiones de aduana？ 什么样的海关的卡车呢？ que transportan cocaína incautada。就是他们负责运送被没收的古柯碱。Es una señal clara de que las autoridades están tomando en serio la amenaza que representan estas organizaciones criminales. Es una señal clara. Señal 是信号的意思 ，clara 非常明显的信号。Es una señal clara of what? Autoridad 权威 las autoridades 通常有指 gobierno 就是政府的相关部门，政府的机关。当权者 las autoridades 因为欧美有非常多的 autoridades 就是有非常多的政府嘛 las autoridades están tomando en serio lo tomo muy en serio I take it seriously tomando en serio la amenaza que representan estas organizaciones criminales通常我们说 tomar en serio I take it seriously 就是把这个威胁看得非常重要什么样的威胁呢 que representan estas organizaciones criminales 这些犯罪组织所代表的威胁我们再看一次这个句子你如果觉得句子很长你可以把 gay 后面的东西删掉把 gay 去掉之后呢把 gay 后面的东西去掉它就短很多然后你有了整个结构你再把 gay 加进来En Bélgica, la presencia de fuerzas de seguridad armada es una señal clara de que las autoridades están tomando en serio la amenaza. En Bélgica, la presencia de fuerzas de seguridad armada es una señal clara de que las autoridades están tomando en serio la amenaza. En Bélgica, la presencia de fuerzas de seguridad armada in Belgium, the presence of the armed security force, la presencia de fuerzas de seguridad armada, es una señal clara de que las autoridades están tomando en serio la amenaza. It's a clear sign that the authority is taking seriously the threats. 刚刚我可以直接翻译，因为在正式文书里面，西班牙语用的词啊，跟英语用的词是非常像的。那我们再把 that 加进来。En Bélgica, la presencia de fuerzas de seguridad armada que custodian los camiones de aduanas que transportan cocaína incautada es una señal clara de que las autoridades están tomando en serio la amenaza que representan estas organizaciones criminales. 为什么会有这么多个 gay 呢？就是补充前面说的东西之外你可以看到所有这一句话里面有非常多的动词可是一句话其实只能有一个动词如果说你要有两个动词你就必须要用个一或者是你就必须要用个 gay 或者是你就必须要用个 el gay el cual 等等的把它们连在一起变成不同的句子然后把它们串联在一起 En Bélgica, la presencia de fuerzas de seguridad armada que custodiar 照顾监视 custodian los camiones de aduanas 就是海关的卡车 que transportan cocaína incautada que transportar 运输 cocaína incautada incautar 没收 transportan cocaína incautada 就是去运输那些被没收的 cocaína古柯碱 es una señal clara de que las autoridades están tomando en serio, take something seriously, tomar en serio algo, la amenaza, the threats, que representan estas organizaciones criminales, que representan estas organizaciones criminales. En Bélgica, la presencia de fuerzas de seguridad armada que custodian los camiones de aduanas que transportan cocaína incautada es una señal clara de que las autoridades están tomando en serio la amenaza que representan esas organizaciones criminales. La Unión Europea también ha intensificado sus esfuerzos. Unión Europea, 欧盟
intensificar, intensificar, intensified, make it more intense. 就是加强什么东西 sus esfuerzos, esfuerzo 努力 reconocer 承认 que la violencia 暴力 derivado, derivada, derivados, derivadas 它是从 derivar 的这个动词来的，它就是 derivado, derivada 就比如说 un producto 一个产品 un producto que es derivado del otro.Que es obtenido del otro 从什么地方获得到的就这个是一个 byproduct 这一句话 La violencia derivada del narcotráfico 这个 violencia 是个 byproduct 它是从 narcotráfico 来的La violencia derivada del narcotráfico 就是从毒品交易衍生出来的暴力，但是这个暴力啊 La violencia 才是接下来我们要说的主词 La Unión Europea también ha intensificado sus esfuerzos reconociendo que la violencia derivada del narcotráfico está desestabilizando la sociedad. Desestabilizar estabilizar 的相反 desestabilizar 把什么东西用得不平稳把什么东西呢 La sociedad 社会 y el contrato social 社会契约这个是什么样的社会跟社会契约呢 Que ha definido a Europa durante décadas Que ha definido a Europa durante décadas Que ha definido a Europa durante décadas 就这样子的社会跟社会契约是定义了欧洲Durante, during, décadas, decades 在这数十年内定义了欧洲 La Unión Europea también ha intensificado sus esfuerzos 他们加强了他们的努力 reconociendo que la violencia derivada del narcotráfico está desestabilizando la sociedad 这个 reconociendo VNG 有 a través de through recognizing that La violencia derivada del narcotráfico está desestabilizando la sociedad y el contrato social. Recognizing that la violencia derivada del 就是这个从 narcotráfico 引发出来的暴力 está desestabilizando la sociedad y el contrato social. 再把这个 sociedad y el contrato social 变得不平稳。什么样的 sociedad y el contrato social 呢？他们是 que ha definido a Europa durante décadas. Son sociedades o el contrato social que define a Europa. 我们常说 Europe 是什么东西？就是这个 sociedad y el contrato social 这么平稳的社会结构。La portavoz adjunta de Europol, la portavoz 就是这个发言人 representante, portavoz, portavoz, voz 是声音 portavoz 就是发言人 adjunta de Europol 这个 adjunta 当它是形容词用的时候它是 está unido, está unida 那如果是 personas 呢这边是 persona es ayudante, auxiliar de algo la portavoz adjunta de Europol Claire Georges señaló que la violencia que antes se concentraba en puntos de tránsito como aeropuertos señaló, 就是这位女士 señaló que la violencia que antes se concentraba en puntos de tránsito como aeropuertos y afectaba principalmente a grupos específicos, ahora se está extendiendo a las calles, poniendo en riesgo a los civiles. 这边也是很长。那在看这个很长句的时候，你就是可以把那个逗号，然后给后面的东西都删掉。然后如果必要的话，那个 VING 也可以删掉。所以让我们再看一次。La portavoz adjunta de Europol, 这位女士 señaló que la violencia ahora se está extendiendo a las calles. 就是这样。这句很长的话呢，你就把它删，然后就变成你可以看得懂的句子了。那 que 后面就是在形容，也就是 señaló 原形动词是 señalar， 就是它 show， 它指出。Que la violencia 暴力 ahora se está extendiendo a las calles. Extenderse 这是一个 verbo pronominal 因为受到 extender 影响的是这个做动作的人的本身 extenderse, propagarse 有 spread 延伸的意思自己慢慢的这样子延伸出去 Se está extendiendo a dónde? To where? A las calles
到街上了 a las calles. La portavoz adjunta de Europol, Claire Georges, señaló que la violencia ahora se está extendiendo a las calles. 这句话看得懂吧？那么接下来我们再来看逗号给什么什么什么什么东西。La portavoz adjunta de Europol señaló que la violencia que antes se concentraba en puntos de tránsito como aeropuertos y afectaba principalmente a grupos específicos. Que antes, that before, se concentraba, it was concentrated en puntos de tránsito, in transitional points. Punto 是点的意思，那 tránsito 就是过境的意思。Puntos de tránsito 就是有那种中转站、转运站。Puntos de tránsito como aeropuertos, like airports. Y afectaba principalmente a grupos específicos. Y afectar a 影响谁呢 ？Grupos principal 主要的。去影响 grupos específicos, specific groups. Ahora se está extendiendo a las calles, poniendo en riesgo a los civiles. Poniendo 这个 VING, poner en riesgo a alguien. Poner en riesgo a alguien. Los civiles, the civilian, 就是平民。Poniendo en riesgo a los civiles. Putting the civilian in risk. Esa tendencia 就是把平民们都陷入到危险当中。那我们全部加起来再看一次。La portavoz adjunta de Europol, Claire Georges, señaló que la violencia que antes se concentraba en puntos de tránsito como aeropuertos, afectar a grupos específicos que quizás son gente que trabaja en aeropuertos. Ahora se está extendiendo a la calle. Se está extendiendo a la calle, poniendo en riesgo a los civiles, putting them into risk, putting the civilians into risk. Esa tendencia refleja cómo las bandas criminales han logrado infiltrar profundamente la estructura social europea. Esta tendencia, this tendency, reflect, 反映出cómo, how, 怎么样como las bandas criminales, 犯罪的组织 han logrado infiltrar, lograr 就是获得 infiltrar, infiltrate, han logrado infiltrar profundamente 渗透了什么呢 La estructura social europea 就是欧洲的社会结构Lo que exige una respuesta coordinada y contundente por parte de los Estados miembros. 上面这个已经是一句话了，那我想要再加一句话，就是补充，我就会用 lo que。那这边这个 lo 呢 ，lo 是一个代词，它指的就是上面全部这些 como las bandas criminales han logrado infiltrar profundamente la estructura social europea。然后接下来我要再附注。añadir más informaciones 我就会加上一个 lo que 或是 lo cual 然后又是另外一句话 lo que exige una respuesta coordinada y contundente por parte de los Estados miembros exige 原形动词 exigir 要求 una respuesta 一个答复 coordinada 是一个形容词然后它是从 coordinar 协调，那么这个就是一个协调的 una respuesta coordinada 因为不要忘记欧盟它是非常非常多的国家组成的所以他们所有的决定都是共同做出一个决定那个也就是说这个答复必须要是协调的如果今天有个 project 然后它很大的话它的那个主持人啊主导者现在这个主导者不一定会用 CEO 来叫自己有一些比较偏社会性的团体他们会叫 coordinador 或是 coordinadora del proyecto 就是这个 project 的协调者 una respuesta coordinada 就是具有协调性的 respuesta y contundente por parte de los Estados miembros y contundente rotundo 就是比较果断的回应 una respuesta coordinada y contundente una respuesta coordinada y contundente Esa tendencia refleja cómo las bandas criminales han logrado infiltrar profundamente la estructura social europea.
lo que exige una respuesta coordinada y contundente por parte de los Estados miembros。Los Estados miembros， 因为所有的国家都是一个 Estado， 那欧盟有非常多的国家嘛，而且都是成员国，所以叫他们为 Estados miembros， 成员 por parte de los Estados miembros。让我们来复习一下今天看到的单字 crimen organizado， crimen organizado， organized crime， 组织的犯罪 intervención， intervención， intervention。medidas， medidas， medidas， 通常是讲一些法规，要采取行动的法规 medidas， medidas， 让你达到一个目的的一些方法 las medidas adoptadas para lograr un objetivo las medidas adoptadas para lograr un objetivo bandas callejeras bandas callejeras bandas 就是这些犯罪的伙团 callejeras callejero callejera callejeros callejeras 街道上的 los grupos criminales que operan en zonas urbanas cocaína cocaína 古柯碱 cocaína incautada 被没收的无柯碱 incaudar la cocaína没收古柯碱 fuerzas de seguridad fuerza 力气 de seguridad of security fuerzas de seguridad 安全的部门 fuerzas de seguridad armadas fuerzas armadas de seguridad 负责公共安全的这些机构 panorama sombrío panorama sombrío sombrío 阴暗的 panorama 负面让人觉得担忧的情况或是背景。还喜欢今天的内容吗？我们下次见 Hasta el próximo Nos vemos Chao 你正在学西班牙语吗？如果你正在找寻有效的西班牙语课程，我有西班牙语线上课程以及西班牙语个人专班的服务，欢迎写讯息告诉我。我们下次见，拜拜。